¿Qué pasaría si un príncipe destinado al trono descubriera un oscuro secreto oculto en las mazmorras de su propio castillo? ¿Y si, en lugar de obedecer a su rey, decidiera arriesgarlo todo por una mujer que jamás debió conocer? Esta es una historia de amor prohibido, traiciones y decisiones que cambiarán el destino de un reino entero. ¿Podrá el amor vencer a la ambición y al poder? Antes de comenzar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué es lo que más te gusta de nuestras historias. Me encanta leerlos. La oscuridad del castillo era densa, casi tangible. La luna apenas lograba filtrarse por las ventanas altas de piedra, dejando las sombras bailar sobre los muros centenarios. La noche era tranquila, demasiado tranquila, hasta que un sonido sutil quebró el silencio. Pasos. El príncipe Adrian avanzaba por los pasillos con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su respiración era agitada, su mente un torbellino de preguntas. No debía estar allí. Si alguien lo descubría merodeando por los corredores prohibidos del castillo a esa hora, habría consecuencias, pero la curiosidad lo había vencido. Todo comenzó horas atrás, cuando escuchó a dos sirvientes susurrar cerca de la cocina. Hablaban de algo escondido, algo prohibido, algo que el rey jamás permitiría que alguien viera. Sus palabras quedaron grabadas en su mente, despertando en él una necesidad incontrolable de descubrir la verdad. Ahora, guiado por las indicaciones que había obtenido de un criado de confianza, se encontraba en un corredor poco transitado, descendiendo por una estrecha escalera de piedra que parecía sumergirse en la propia tierra. El aire se volvió más denso, más frío. Una brisa húmeda le acarició el rostro, junto con el inconfundible aroma a velas gastadas y hierro oxidado. El príncipe llegó hasta una gruesa puerta de madera reforzada con barrotes. Por un instante, vaciló. Había algo en esa atmósfera que lo inquietaba profundamente. Sus dedos rozaron la empuñadura de la espada en su cinto, buscando una seguridad que no encontraba en su propio valor. Respiró hondo y empujó la puerta. El rechinido fue largo, agónico. Más allá de la entrada, la penumbra lo envolvió. Sus ojos se adaptaron lentamente a la escasa luz de una antorcha solitaria, iluminando la figura de una persona encadenada en el centro de la habitación. Adrian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una mujer. Estaba sucia. Su ropa era apenas una sombra de lo que alguna vez debió haber sido un vestido elegante. Pero lo que más le impactó fue su mirada. Ojos afilados, penetrantes, cargados de orgullo a pesar de la evidente fragilidad de su cuerpo. No había miedo en ellos, no había súplica, solo fuego. ¿Quién eres?, preguntó la mujer, su voz ronca pero firme. El príncipe se quedó sin palabras. Soy Adrian, respondió al fin, sorprendido por su propia torpeza. Ella entrecerró los ojos. Así que tú eres el príncipe. Adrian sintió como algo en su interior se agitaba. ¿Quién eres tú?, se aventuró a preguntar. La mujer sonrió, pero no con alegría, sino con ironía. Isabela, susurró. Isabela Stănescu. El nombre retumbó en la mente de Adrian. Stănescu. Ese apellido estaba marcado por la traición. Su padre, el rey, había destruido a esa familia hacía años, acusándolos de conspirar contra la corona. Se suponía que todos habían desaparecido, pero allí estaba ella. ¿Qué haces aquí?, susurró, sintiendo un peso en su pecho. Los ojos de Isabela brillaron con una mezcla de rabia y resignación. Eso deberías preguntárselo a tu padre. El príncipe sintió que el mundo a su alrededor se tambaleaba. Algo no encajaba. Él dijo que los Stănescu eran traidores, murmuró, casi como si intentara convencerse a sí mismo. ¿Y tú le crees? El silencio fue su única respuesta. Isabela lo observó con intensidad. Si estás aquí, príncipe, es porque algo dentro de ti duda. Adrian sintió su pulso acelerarse. Tenía razón. Algo en él había cambiado en el instante en que sus miradas se cruzaron. Antes de que pudiera decir algo más, se escucharon pasos en el pasillo. El príncipe se giró de inmediato, su corazón martillando con fuerza. «Aléjate de la puerta», ordenó Isabela en un susurro urgente.
Sin pensarlo, Adrian apagó la antorcha y retrocedió hacia un rincón en penumbra. La puerta se abrió con un golpe seco y 2 guardias entraron con rapidez. —¿Estás bien, prisionera? —gruñó uno de ellos, sosteniendo una antorcha para iluminar el calabozo. Isabela no respondió. Adrian contuvo la respiración. —Bien, mañana vendrá alguien a verte. Prepárate. Los guardias salieron, cerrando la puerta con fuerza. El príncipe soltó el aire que había contenido y miró a Isabela con urgencia. —¿Quién vendrá mañana? La mujer bajó la mirada por primera vez. —No lo sé, pero cuando alguien viene, nunca es para algo bueno. El príncipe sintió un nudo en la garganta. —Volveré —prometió sin pensar. Los ojos de Isabela se abrieron con sorpresa. —¿Por qué harías algo así? Adrian no supo qué responder. No lo entendía del todo, pero lo único que sabía era que no podía ignorar lo que había descubierto. Salió del calabozo con el corazón golpeando su pecho. Esa noche, cuando se recostó en su cama, no pudo dormir. Porque por primera vez en su vida, se preguntó si su padre era realmente el hombre justo que siempre creyó que era. El amanecer trajo consigo una brisa gélida que se filtraba por las ventanas del palacio, pero el frío no tenía comparación con el torbellino de pensamientos que invadía la mente del príncipe Adrian. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabela lo asaltaba. Su mirada intensa, su voz impregnada de rabia e impotencia, el sonido de las cadenas cuando se movía en la oscuridad. Su padre la había encerrado, la había condenado a un destino peor que la muerte. ¿Por qué? ¿Qué podía saber ella que representara un peligro para la corona? Adrian sentía que la verdad estaba enterrada bajo capas de mentiras tejidas con el tiempo. Y lo peor de todo, no podía sacarla de su mente. Con el alba apenas despuntando, el príncipe tomó una decisión que marcaría su destino. Ignorando el cansancio, se vistió con discreción y esperó el momento adecuado para deslizarse fuera de sus aposentos. Sus pasos eran silenciosos mientras recorría los pasillos aún vacíos del castillo. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y temor. Bajó las escaleras ocultas que había descubierto la noche anterior. El aire en el subterráneo seguía siendo denso, frío, impregnado con el olor de la piedra húmeda. Cuando llegó a la puerta de la celda, apoyó la mano en la madera, sintiendo la aspereza bajo sus dedos antes de empujarla lentamente. Dentro, Isabela estaba sentada contra la pared, su cabello desordenado cayendo en mechones sobre su rostro. Sus muñecas aún estaban marcadas por las cadenas. A pesar de todo, su postura era firme, orgullosa. Cuando lo vio entrar, sus ojos se entrecerraron con cautela. —¿Volviste? —dijo en voz baja, con un matiz de sorpresa. Adrian tragó saliva y cerró la puerta detrás de él. No podía irme sin respuestas. La joven soltó una leve risa amarga. —¿Y qué te hace pensar que te las daré? El príncipe se acercó, arrodillándose frente a ella. Su mirada reflejaba una intensidad que ni él mismo entendía. —Porque sé que mi padre te tiene aquí por algo más que venganza. Anoche mencionaste que debería preguntarle a él, pero no lo haré. Quiero escucharlo de ti. Isabela lo estudió por un largo momento, como si evaluara sus intenciones. Finalmente suspiró y bajó la mirada, su voz volviéndose un susurro cargado de un peso invisible. Mi familia nunca traicionó al rey. Todo lo que dijeron sobre nosotros fue una mentira. Adrian frunció el ceño. Pero mi padre, tu padre no es el verdadero heredero al trono. Las palabras golpearon al príncipe como un vendaval. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eso es imposible. Es la verdad, afirmó Isabela con firmeza. Mi padre tenía pruebas, cartas, documentos, registros que demostraban que la línea de sucesión había sido manipulada, que el verdadero heredero había sido silenciado. Adrian sintió su pulso acelerarse. Si eso fuera cierto, ¿por qué crees que estoy aquí? ¿Por qué crees que mi familia fue destruida? Mi padre nunca intentó derrocar al rey. Solo quería que la verdad saliera a la luz. El silencio entre ellos se volvió denso. Adrian sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Todo lo que creía, todo lo que le habían enseñado,
¿Era una mentira? Isabela lo observó con atención, buscando alguna reacción en su rostro. Sabía que no me creerías. El príncipe se pasó una mano por el cabello, intentando ordenar sus pensamientos. Esto es demasiado grande. Si lo que dices es verdad, significa que mi padre no tiene derecho al trono, y yo tampoco. Isabela asintió con solemnidad. Por eso me mantiene aquí. Porque si estas pruebas salen a la luz, el reino entero se volverá contra él. Adrián sintió una punzada en el pecho. Miró a Isabela, y por primera vez, no vio solo a una prisionera. Vio a alguien que había perdido todo y que aún tenía la fuerza de luchar. Y, sin darse cuenta, su mano se movió hasta alcanzar la de ella. Isabela se tensó, pero no se apartó. Sus dedos se rozaron por un instante, y en ese breve contacto, el mundo pareció detenerse. Era un gesto simple, pero cargado de algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Adrián abrió la boca para decir algo, pero el sonido de pasos en el pasillo lo congeló. «Vienen», susurró Isabela con urgencia. El príncipe se puso de pie de inmediato, su corazón martillando contra su pecho. No podía ser descubierto allí. «Volveré», prometió. Su voz apenas un aliento. Isabela no respondió, pero su mirada hablaba por sí sola. Adrián salió de la celda en el último momento, ocultándose en las sombras mientras los guardias pasaban. Cuando estuvo seguro, corrió de regreso a sus aposentos, con el alma en llamas. Había encontrado una verdad que podía destruirlo todo. Pero, lo más aterrador de todo, era que su corazón ya no le pertenecía al reino. Le pertenecía a ella. El castillo resplandecía bajo la luz de cientos de candelabros dorados. El aire estaba impregnado de perfumes costosos y el murmullo de conversaciones llenaba el inmenso salón de baile. Damas vestidas con telas exquisitas giraban con gracia en los brazos de caballeros que sonreían con falsedad ensayada. Todo era esplendor y grandeza. Todo estaba perfectamente orquestado, excepto por el corazón del príncipe Adrián, que latía con furia dentro de su pecho. Se suponía que aquella noche era un homenaje para él, un evento que celebraba su estatus como heredero al trono, y donde se anunciaría su compromiso con la duquesa Marguerite, una joven de inigualable linaje y fortuna. Pero mientras las parejas danzaban y las copas de vino se alzaban en brindis interminables, Adrián solo podía pensar en ella. Isabela. Habían pasado días desde su última conversación en el calabozo, desde que ella le revelara la verdad que podía cambiar el destino del reino. Desde entonces no había encontrado la paz. ¿Cómo podía bailar y sonreír cuando sabía que, bajo los cimientos de aquel mismo castillo, una mujer inocente languidecía en la oscuridad? ¿Cómo podía prometer su vida a una duquesa cuando su corazón ya pertenecía a otra? La música cambió a un compás más lento, y Adrián sintió la presión de su padre cuando éste se acercó a su lado. «Es el momento, hijo», dijo el rey con voz grave, mientras asentía discretamente en dirección a Marguerite, quien lo esperaba al otro extremo del salón. Adrián cerró los ojos un instante. Todo dentro de él le gritaba que no diera ese paso, que no aceptara el destino que le habían impuesto. Pero sabía que cualquier signo de rebeldía frente a la nobleza sería tomado como una falta de respeto. Así que avanzó. Tomó la mano de Marguerite y la condujo al centro del salón. La orquesta retomó la melodía y ambos comenzaron a danzar. Sus movimientos eran precisos, impecables, fruto de años de entrenamiento en las estrictas reglas de etiqueta. Y sin embargo, Adrián no sentía nada. «Pareces distante, mi príncipe», comentó Marguerite con una sonrisa educada, pero su tono escondía una sutil sospecha. «Solo estoy cansado», mintió él, sin mirarla a los ojos. Giraron con elegancia, rodeados por la élite del reino, pero la mente de Adrián estaba muy lejos de ahí. Su mirada se perdió en dirección a la gran escalera que conducía a los pasillos más oscuros del castillo, a los túneles secretos que él ahora conocía demasiado bien. Ahí, en las profundidades de su hogar, Isabela esperaba, sola, olvidada. Un escalofrío recorrió su espalda, y entonces sintió algo, un roce apenas perceptible en su mano. Parpadeó, sorprendido, y deslizó los dedos hasta el borde de su guante. Fue entonces cuando sintió el pequeño pedazo de papel doblado que alguien había deslizado discretamente en su palma.
Su corazón se detuvo un segundo. Con un movimiento sutil, logró abrir el mensaje sin que nadie lo notara. Leyó rápidamente la caligrafía apresurada. Saben sobre tus visitas a la celda. Mañana, Isabela será transferida a un lugar donde nunca más podrás encontrarla. El aire abandonó sus pulmones. Sus manos temblaron levemente, pero se obligó a mantener la compostura. No podía levantar sospechas. No allí. No ahora. ¿Todo está bien?, preguntó Marguerite, notando su rigidez. Adrian la miró sin realmente verla, y con una ligera inclinación de cabeza se excusó de la danza. Se alejó del centro del salón con pasos firmes, sintiendo la mirada de su padre seguirlo como una sombra amenazante. No le importaba. Su mente se movía con rapidez. Si Isabela era trasladada, nunca volvería a verla. El rey se aseguraría de que desapareciera para siempre, y cualquier rastro de la verdad que ella conocía se perdería con ella. No podía permitirlo. Mientras la fiesta continuaba con su falso esplendor, Adrian abandonó el salón en dirección a sus aposentos. Pero no para dormir. Esa noche haría algo impensable. Esa noche desafiaría a su propio padre. El billete ardía entre los dedos de Adrian como si fueran llamas reales. Sus ojos recorrían una y otra vez las palabras escritas con apuro, su mente atrapada en una única certeza. No había más tiempo. Mañana Isabela desaparecería para siempre, encerrada en algún rincón oscuro del mundo donde nunca podría encontrarla. Su padre había descubierto sus visitas. Su traición estaba expuesta. El aire en la gran sala del baile se volvió asfixiante. Los murmullos y risas de la nobleza le parecieron un eco lejano, irrelevante. Su padre estaba allí, en su trono, bebiendo con la satisfacción de un hombre que cree tener todo bajo control. Adrian sintió la ira burbujeando en su interior, pero no podía permitirse perder el control. No allí. No frente a tantos ojos. Inspiró profundamente y se obligó a mantener el porte impecable de un príncipe. Con un último vistazo al rey, giró sobre sus talones y salió discretamente por una de las puertas laterales del salón. Los pasillos del castillo estaban casi desiertos a esa hora. Solo algunos criados cruzaban de un lado a otro, demasiado ocupados en sus labores como para notar la rigidez de su andar. Su mente trabajaba a toda velocidad. No podía sacarla de la prisión solo con valor y desesperación. Necesitaba un plan. Las sombras de los corredores lo envolvieron cuando tomó el camino hacia sus aposentos. Apenas cerró la puerta, se apoyó en la pared, sintiendo el peso del miedo y la urgencia golpearlo al mismo tiempo. Si lo descubrían, sería el fin. Para Isabela, para él, no había vuelta atrás. Se quitó la casaca con rapidez y buscó en su armario ropa más oscura, más discreta. Un abrigo de viaje, guantes de cuero, botas resistentes. Si iba a escapar con Isabela, debía estar preparado para cualquier cosa. Luego, en un compartimento secreto de su escritorio, sacó una pequeña bolsa de monedas de oro, dinero suficiente para sobornar, para comprar silencios, para sobrevivir lejos de la protección del castillo. Cada segundo que pasaba era un golpe contra su pecho. Finalmente, cuando todo estuvo listo, abrió la puerta y se escurrió por el pasillo con pasos rápidos y silenciosos. Su destino era la única persona en la que podía confiar. Matei. El jefe de los establos había servido a su familia desde antes de que Adrian naciera. Había sido su maestro en las primeras lecciones de equitación, y más importante aún, un hombre de honor que no temía desafiar órdenes si creía que algo era injusto. Adrian entró a los establos con la respiración agitada. El olor a heno y caballos llenó sus sentidos, recordándole tiempos más simples. Matei levantó la vista al verlo y frunció el ceño. «Mi príncipe, ¿qué hace aquí a estas horas?» Adrian no perdió el tiempo con rodeos. «Necesito 2 caballos ensillados antes del amanecer. Uno de ellos debe ser fuerte y rápido». Matei lo observó con sospecha. «¿Qué está tramando, Su Alteza?» El príncipe se acercó y bajó la voz. «Voy a liberar a Isabela Stenescu esta noche». Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa. «Eso es una locura», susurró, mirando alrededor como si temiera que alguien los escuchara. «Si el rey lo descubre, ya lo descubrió».
interrumpió Adrian. Mañana la trasladarán y nunca más volveremos a verla. Si no la saco ahora, estará perdida. Matei bajó la mirada, como si estuviera debatiendo consigo mismo. Luego, tras un largo suspiro, asintió. Tendrán sus caballos, pero debe prometerme que será rápido. Lo seré. Adrian le dio un apretón en el hombro y salió con renovada determinación. El tiempo corría en su contra. Cuando llegó a los pasadizos secretos que llevaban a los calabozos, la tensión en su cuerpo aumentó. Avanzó con cautela, sintiendo cómo la humedad impregnaba su ropa. El castillo entero parecía estar dormido, pero él sabía que los guardias nunca descansaban del todo. Finalmente, llegó a la celda de Isabela. Ella estaba despierta, con la espalda apoyada contra la pared, como si hubiera sentido su presencia antes de verlo. «¿Qué estás haciendo aquí?», susurró, incorporándose de inmediato. «Te saco de aquí esta noche», respondió él con urgencia. Los ojos de Isabela brillaron con una mezcla de incredulidad y algo más profundo. «Es imposible. Hay guardias en todas partes». Adrian sacó la llave que había robado de las habitaciones de su padre. «Déjamelo a mí». El sonido de la cerradura al girar pareció retumbar en el calabozo. Isabela dio un paso hacia él, con una expresión imposible de describir. Cuando la puerta se abrió, Adrian sintió algo indescriptible al verla dar su primer paso fuera de la celda. Era libertad, era destino. «Tienes que confiar en mí», dijo, extendiéndole la mano. Ella lo miró fijamente por un instante eterno, y luego la tomó. El contacto de sus dedos envió un escalofrío por la espalda de Adrian, pero no había tiempo para pensar en eso. La sostuvo con firmeza y comenzaron a moverse por los pasillos oscuros. Cada sombra parecía un peligro. Cada sonido, una amenaza. Pero Isabela nunca soltó su mano. Cuando llegaron a la salida trasera del castillo, donde los establos esperaban, Adrian sintió una chispa de esperanza. Matei ya estaba allí con los caballos listos. Pero entonces, un ruido. Pasos apresurados, voces ahogadas. Alguien los había descubierto. «¡Rápido!», ordenó Matei, entregándole las riendas a Adrian. El príncipe ayudó a Isabela a subir a su montura, y él hizo lo mismo con la suya. Con una última mirada hacia el castillo, espoleó al caballo y se lanzó al galope. Los cascos resonaron contra la piedra y luego contra la tierra húmeda cuando cruzaron las puertas traseras de la fortaleza. La noche los envolvió, el viento helado les golpeó el rostro. Pero no importaba, porque estaban juntos. Y por primera vez, el destino no lo decidía la corona. Lo decidían ellos. El sonido de los cascos golpeando el suelo mojado resonaba en la noche como un tambor de guerra. El aire helado cortaba sus rostros, pero Adrian no redujo la velocidad. No podían permitirse detenerse, no aún. Isabela se aferraba a su cintura con fuerza, su respiración entrecortada contra su espalda. El bosque se extendía como una sombra infinita a su alrededor. No sabían exactamente hacia dónde se dirigían, solo que debían alejarse lo más posible del castillo antes de que los guardias descubrieran su escape. Pero la esperanza duró poco. Desde la distancia, el estruendo de trompetas de alerta rompió el silencio de la noche. El corazón de Adrian dio un vuelco. Los habían descubierto. Los perros ladraban en el horizonte y el retumbar de caballos acercándose los envolvió con la amenaza de un destino inescapable. «¡Adrian!», gritó Isabela, aferrándose a él con más fuerza. El príncipe giró la cabeza y, a través de la penumbra, vio las antorchas iluminando la distancia. No tardarían en alcanzarlos. Adrian tomó una decisión en ese instante. «Vamos al río», ordenó tirando de las riendas con violencia. El sonido del agua rugía entre los árboles. Si lograban cruzarlo, tal vez podrían perder a los soldados. Pero justo cuando se acercaban a la orilla, un sonido ensordecedor los paralizó. Un disparo. El caballo de Adrian relinchó y se alzó sobre sus patas traseras, casi haciéndolo caer. Un segundo disparo. Esta vez, una bala silbó cerca de Isabela, impactando contra la roca a su lado. «Deténganse en nombre del rey», rugió una voz que conocían demasiado bien. Adrian sintió su cuerpo congelarse cuando reconoció a su padre, montado en su caballo negro,
con los ojos encendidos por la furia. A su lado, una veintena de soldados apuntaban con sus armas listas para disparar. Isabela dejó escapar un jadeo, entendiendo que no tenían escapatoria. «Adrian», susurró con voz temblorosa. El príncipe apretó los dientes, su mente trabajando a toda velocidad, pero no había salida. No podía poner en riesgo su vida. No podía poner en riesgo la de ella. Con el alma hecha pedazos, soltó las riendas y levantó las manos en señal de rendición. Los soldados avanzaron de inmediato. Unos lo sujetaron con fuerza, mientras otros arrancaban a Isabela de su montura sin ningún cuidado. «¡No la toquen!», gruñó Adrian, forcejeando, pero un golpe en el rostro lo hizo tambalearse. Su padre desmontó con calma, avanzando hasta quedar frente a él. «Tú me has traicionado, hijo mío», dijo con voz fría, sus ojos llenos de decepción y rabia. «Has puesto en ridículo a tu linaje, a tu reino, a mí». Adrian, con el labio sangrando, alzó la mirada sin miedo. «No me arrepiento». El rey entrecerró los ojos. «Todavía no entiendes la magnitud de lo que has hecho, pero lo harás». Con un gesto de la mano, ordenó a los soldados que los llevaran al castillo. Adrian e Isabela fueron atados y escoltados bajo la luz de las antorchas. La libertad que habían tocado con la punta de los dedos se desvanecía con cada paso. El juicio no se hizo esperar. El castillo entero parecía un hormiguero agitado por la noticia de la traición del príncipe. Desde los nobles hasta los sirvientes, todos susurraban sobre la osadía de Adrian y la prisionera que había intentado liberar. El gran salón fue preparado para el juicio real. Las antorchas iluminaban las paredes de piedra, y la multitud se agolpaba en los balcones, esperando la sentencia. Adrian fue llevado al centro de la sala, sus manos atadas con gruesas cuerdas. Frente a él, Isabela estaba arrodillada, con la mirada fija en el suelo. En lo alto, el rey se sentó en su trono, con el rostro pétreo. «Adrian de Valaquia, príncipe heredero». Su voz resonó con autoridad. «Se te acusa de traición, desobediencia y conspiración contra la corona». Los murmullos se intensificaron. «¿Tienes algo que decir en tu defensa?». Adrian levantó la barbilla. «Solo hice lo correcto». El rey golpeó con fuerza el reposabrazos de su trono. «Lo correcto es servir a tu pueblo, proteger tu legado y obedecer a tu rey, y tú elegiste abandonar todo por una traidora». Adrian sintió la rabia recorriéndolo. «Porque ella no es la traidora. Ella es la prueba viviente de que este reino está construido sobre mentiras». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El rey apretó los puños. «Ya basta». Se puso de pie y miró a los asistentes con frialdad. «La justicia debe prevalecer. La prisionera será enviada a un convento, donde pasará el resto de sus días sin contacto con el mundo exterior». Isabela cerró los ojos, su cuerpo temblando levemente. «¿Y tú, Adrian?». El príncipe lo miró con desafío. El rey respiró hondo. «Tienes dos opciones». La tensión en la sala se volvió insoportable. «Puedes aceptar tu compromiso con la duquesa Marguerite, continuar tu camino al trono y demostrar que aún hay salvación para tu honor». Adrian sintió su corazón latir desbocado. «O puedes renunciar a tu título, a tu derecho al trono, y abandonar este reino para siempre como un hombre sin nombre, sin familia y sin patria». Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. El príncipe sintió una presión en el pecho. Isabela lo miró con los ojos húmedos, sacudiendo la cabeza en un gesto silencioso. «No lo hagas por mí», susurró. Pero Adrian ya había tomado su decisión. Con la voz firme, sin rastro de duda, pronunció las palabras que cambiarían su destino para siempre. «Renuncio». El grito de sorpresa de los asistentes se mezcló con el furioso golpe del rey contra su trono. «No seas insensato», rugió. Pero Adrian no retrocedió. «No quiero una corona basada en mentiras. Prefiero ser un hombre libre. A ser tu prisionero». El rey respiró pesadamente, mirándolo con ira, pero también con algo que Adrian nunca había visto en su mirada. Miedo. Porque por primera vez, su hijo se había convertido en un hombre que no podía controlar. «Llévenselo de mi vista», ordenó con frialdad. Los guardias lo tomaron, pero Adrian no se resistió. Mientras lo arrastraban fuera del salón, su mirada se encontró con la de Isabela. Ella tenía lágrimas en los ojos,
pero también una chispa de esperanza. Y en ese instante, supo que haría cualquier cosa para encontrarla otra vez. El juicio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. El frío en la pequeña celda de piedra era insoportable. Adrian, ahora despojado de su título, se encontraba encerrado en una de las cámaras más apartadas del castillo. El olor a humedad y encierro lo envolvía, pero nada de eso importaba. Su único pensamiento era Isabela. Desde el juicio no la había visto. No sabía si ya la habían llevado al convento, o si aún estaba en el castillo esperando su destino. La incertidumbre lo consumía. Se recargó contra la pared y cerró los ojos. Se suponía que debía sentirse derrotado, pero no era así. Por primera vez en su vida, había hecho algo que realmente deseaba. No por su padre, no por el reino, sino por él mismo, y por ella. Pero la libertad tenía un precio. El eco de unos pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Adrian abrió los ojos justo cuando la puerta se abrió con un chirrido. «Levántese, Alteza». El sarcasmo en la voz del guardia no pasó desapercibido. Adrian no respondió. Simplemente se puso de pie con la cabeza en alto. Lo sacaron de la celda y lo escoltaron por los pasillos sombríos hasta la gran entrada del castillo. Afuera, la noche aún era profunda, pero las antorchas iluminaban el patio, donde un pequeño grupo de soldados esperaba con caballos listos. Y ahí estaba él, el rey. Observaba a Adrian con una expresión fría, casi indiferente, pero sus ojos escondían algo más, algo que solo alguien que había pasado toda su vida bajo su sombra podía reconocer. «Aquí termina tu historia con esta familia», dijo el monarca con voz dura. «No eres más un príncipe, no eres más mi hijo». Adrian sintió un leve pinchazo en el pecho, pero no permitió que su padre viera ninguna señal de debilidad. «Entonces ambos estamos de acuerdo en algo», respondió con calma. El rey frunció el ceño, pero no dijo nada. En cambio, hizo un gesto y uno de los guardias le entregó una pequeña bolsa de cuero. «Toma esto, será suficiente para que sobrevivas un tiempo». Adrian miró la bolsa sin interés. «No necesito tu oro». El rey sonrió con ironía. «Eres demasiado orgulloso, incluso ahora». Adrian sostuvo su mirada. «Aprendí del mejor». El silencio entre ambos fue intenso, pero breve. Finalmente, el rey hizo un gesto con la mano. «Llévenlo lejos. Que nunca más regrese a Valaquia». Los soldados lo empujaron hacia un caballo, obligándolo a montar. Cuando las puertas del castillo se abrieron, Adrian sintió el aire fresco de la noche golpear su rostro. Era su despedida. Pero mientras cruzaban los portones, su mirada se desvió hacia una de las torres laterales, y entonces la vio. Isabela. Su figura se recortaba contra la tenue luz de una vela en una de las pequeñas ventanas de piedra. Sus manos estaban apoyadas en la reja, y aunque la distancia los separaba, Adrian supo que ella lo estaba mirando. Su corazón se aceleró. Ella estaba viva, y él haría cualquier cosa por volver a verla. El viaje fuera del reino fue duro. Los soldados que lo escoltaban no mostraban compasión alguna. Apenas se le permitía descansar, y la comida era escasa. Lo llevaban hacia el norte, a la frontera, donde lo abandonarían a su suerte. Pero Adrian no pensaba aceptar su destino tan fácilmente. Aprovechó la primera oportunidad que tuvo. Era de noche, el clima gélido, y los soldados hicieron una parada en un bosque cerca de un río. Adrian sabía que no tendría muchas oportunidades de escapar, así que esperó pacientemente hasta que la mayoría estuviera dormida. Solo un guardia vigilaba su caballo. Con movimientos sigilosos, se deslizó hasta el campamento, tomó una rama gruesa y, con un golpe preciso, dejó al guardia inconsciente antes de que pudiera alertar a los demás. Tomó las riendas del caballo y montó de un salto. Los gritos de alarma resonaron casi de inmediato, pero ya era tarde. Adrian espoleó al caballo con fuerza, sintiendo el viento helado en su rostro mientras se adentraba en la noche. No tenía dudas. Su destino era uno solo: Valaquia e Isabela. La lluvia caía con fuerza sobre los campos desolados mientras Adrian cabalgaba sin descanso, con el frío mordiéndole la piel y el cansancio acumulándose en cada fibra de su cuerpo. Pero nada de eso importaba. Solo tenía un destino en mente:
encontrar a Isabela. Desde su fuga, había seguido rumores y susurros en los pueblos cercanos. Algunos hablaban de una mujer llevada en secreto a un lugar sagrado, lejos de la vista del mundo. Otros mencionaban el nombre de un convento olvidado, perdido entre las montañas al este del reino, y ahora estaba allí. Frente a él, bajo la tormenta, se alzaban los muros de piedra del convento de Santa Aurelia, una construcción antigua que se elevaba como una fortaleza silenciosa entre los árboles oscuros. La única iluminación provenía de unas pocas ventanas y de los faroles que colgaban a cada lado de la enorme puerta de madera. El príncipe desmontó con cautela, escondiendo su caballo en la espesura del bosque. Su corazón latía desbocado en su pecho. No tenía un plan definido, pero no podía esperar. Cada minuto que pasaba era un riesgo de perderla para siempre. Se acercó a la puerta y golpeó 3 veces con los nudillos. Unos segundos después, una pequeña mirilla se abrió, revelando los ojos cansados de una anciana. ¿Quién llama a estas horas? Su voz era áspera, pero no hostil. Adrian se forzó a mantener la calma. «Soy un viajero», mintió. «He venido en busca de refugio y guía espiritual». La monja lo estudió por un instante antes de cerrar la mirilla. Adrian contuvo la respiración. Luego, la puerta se abrió apenas lo suficiente para dejarlo entrar. El interior del convento era aún más sombrío de lo que imaginaba. Las velas parpadeaban en los pasillos de piedra, proyectando sombras alargadas en los muros fríos. Monjas vestidas de gris caminaban en silencio, dedicadas a sus labores nocturnas. «Sígueme», ordenó la anciana, guiándolo por los corredores. Adrian caminó con la cabeza baja, memorizando cada pasillo, cada posible salida. No podía hacer preguntas directas o levantar sospechas. Pero entonces, al pasar junto a una puerta entreabierta, escuchó un susurro que le hizo detenerse en seco. «Dios mío, protégeme de esta prisión». La voz era débil, pero inconfundible. «Isabela». El mundo se detuvo por un instante. Adrian sintió un nudo en la garganta. Estaba tan cerca. Aprovechando que la anciana se había adelantado unos pasos, se deslizó dentro de la habitación. Y allí estaba ella, de rodillas ante un pequeño altar, con un simple hábito gris y un velo cubriendo parte de su rostro. Pero no importaba cuán distinta se viera, seguía siendo ella. Adrian cerró la puerta detrás de él con suavidad. «Isabela», susurró. Ella se giró bruscamente. Su expresión primero fue de sorpresa, luego de incredulidad y finalmente de algo más profundo. Algo que brilló en sus ojos antes de que las lágrimas amenazaran con caer. «No, no puede ser». Su voz tembló. «Adrian, ¿qué estás haciendo aquí?» Él cruzó la distancia entre ellos en un instante, tomando sus manos entre las suyas. «Vine por ti». El contacto envió un escalofrío por el cuerpo de Isabela. «No puedes estar aquí. Si te encuentran». «No me importa», susurró Adrian, acercándose aún más. «No pasé todo este tiempo huyendo, buscándote, para ahora dar la vuelta y marcharme». Isabela cerró los ojos un segundo, luchando contra la avalancha de emociones que la invadían. «Adrian, esto no tiene solución. No hay escapatoria para mí. Estoy atrapada aquí». Él negó con la cabeza, con una convicción absoluta. «Siempre hay una salida. Solo dime que quieres irte conmigo, y haré lo que sea necesario». Isabela lo miró fijamente. Y entonces, por primera vez desde su separación, permitió que la esperanza se filtrara en su corazón. Pero el destino no les daría tregua. Un ruido en el pasillo los hizo girar. Voces, pasos apresurados. «Rápido por aquí», susurró Adrian, tomando la mano de Isabela. Salieron al pasillo justo cuando 2 monjas se acercaban, y sin perder un segundo, se deslizaron por un pasaje lateral. Adrian guiaba el camino, recordando cada giro que había visto al entrar. El sonido de una campana retumbó por todo el convento. «Han descubierto mi ausencia», exclamó Isabela, con el corazón desbocado. No había tiempo. Adrian la sujetó con más fuerza, y aceleraron el paso hasta llegar a un pequeño patio trasero. Allí, vio lo que necesitaba.
una carreta con sacos de trigo apilados. «Métete aquí», ordenó, ayudándola a subir entre los sacos. Luego, se cubrió junto a ella, justo antes de que un grupo de monjas y guardias pasara de largo por el patio. Ambos contuvieron la respiración. Cuando el peligro pasó, Adrian aprovechó la oportunidad y, con un movimiento rápido, saltó del carro junto con Isabela. Frente a ellos, la puerta trasera del convento. La libertad estaba a solo unos pasos. «Corre», susurró Adrian, y juntos desaparecieron en la noche. La fría brisa de la noche azotaba sus rostros mientras corrían por el campo abierto, dejando atrás las imponentes murallas del convento. Isabela sentía su corazón martillando contra su pecho, una mezcla de miedo y adrenalina recorriéndola por completo. Adrian no soltaba su mano, guiándola a través de la oscuridad como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Detrás de ellos, las campanas del convento seguían resonando con furia, anunciando su escape. No pasaría mucho tiempo antes de que los guardias del rey fueran alertados. Sabían que tenían minutos, tal vez menos, antes de que la persecución comenzara. Adrian los condujo hasta la espesura del bosque, donde su caballo aguardaba oculto entre los arbustos. Sin perder tiempo, la ayudó a montar y luego subió detrás de ella, rodeándola con firmeza. «Sujétate», susurró contra su oído, su voz cargada de urgencia. Isabela obedeció, y con un movimiento rápido, Adrian espoleó al caballo, lanzándolo al galope. Los árboles pasaban a su alrededor en un borrón de sombras y ramas, pero no podían detenerse. No ahora. «¿A dónde vamos?», preguntó Isabela, tratando de contener el temblor en su voz. «Lejos», respondió Adrian, su mandíbula tensa. «Tan lejos como podamos antes del amanecer». Pero el destino tenía otros planes. Desde la distancia, el sonido de cascos galopando se hizo audible. Adrian maldijo en voz baja. Los habían encontrado. «Agarra las riendas», le ordenó a Isabela, pasando las riendas a sus manos mientras giraba sobre la silla. Ella obedeció sin dudarlo, confiando en que él sabía lo que hacía. Adrian desenfundó el puñal que llevaba en la bota y fijó la vista en la sombra de jinetes que se acercaban. Sabía que no podía pelear contra todos, pero sí podía ganar tiempo. «Sigue adelante», le gritó a Isabela. «No voy a dejarte», respondió ella con la voz firme. «No voy a dejar que te atrapen», insistió él sosteniéndola por la cintura por un segundo. «Confía en mí». Antes de que ella pudiera responder, Adrian saltó del caballo con agilidad y rodó sobre el suelo húmedo, desapareciendo entre los arbustos. Isabela sintió el pánico apoderarse de ella, pero hizo lo que él le pidió. El caballo siguió adelante, alejándola del peligro. Adrian se levantó de inmediato y se ocultó tras los árboles. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba enfocada. Esperó. Los jinetes pasaron a toda velocidad, persiguiendo el caballo sin notar que él ya no estaba allí. Cuando la última figura se perdió entre la niebla, Adrian se permitió un suspiro de alivio. Pero no podía quedarse quieto. Tenía que encontrarla. Avanzó entre los árboles con pasos rápidos y calculados. Conocía bien los terrenos de Valaquia. Su infancia había estado llena de excursiones a caballo por esos mismos bosques. Sabía exactamente hacia dónde Isabela se dirigía, incluso sin que ella lo supiera. Y no tardó en verla. A la distancia, Isabela luchaba por controlar el caballo, que había desacelerado pero seguía inquieto por la agitación de la persecución. Adrian corrió con todas sus fuerzas. «¡Isabela!». Ella giró la cabeza y, al verlo, sintió un alivio tan intenso que casi dejó escapar un sollozo. El príncipe llegó hasta ella y tomó su mano, ayudándola a desmontar. «¿Estás bien?», preguntó con los ojos fijos en ella. Isabela asintió sin aliento. «Pensé que te habían atrapado». Adrian negó con la cabeza. Nunca dejaría que eso pasara. Se miraron por un largo momento, sin necesidad de palabras. Entonces, él tomó su rostro entre sus manos y con una suavidad que contrastaba con la crudeza de su escape, la besó. El mundo pareció detenerse. Isabela respondió al beso sin dudarlo, sus dedos aferrándose a su camisa como si temiera que él desapareciera. Era un beso desesperado, lleno de promesas y miedo,
de lo que habían perdido y lo que aún tenían por ganar. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Debemos seguir», susurró Adrian sin soltarla. Ella asintió. Juntos se adentraron en la oscuridad sin saber lo que el futuro les deparaba, pero con la certeza de que, mientras estuvieran juntos, lucharían hasta el final. El amanecer teñía el cielo con pinceladas de rojo y naranja, cuando Adrian e Isabela llegaron a una pequeña aldea escondida entre las colinas. El viaje había sido agotador. Llevaban horas cabalgando sin descanso, alejándose lo más posible del convento y de los guardias del rey. El viento frío soplaba con insistencia, enredando el cabello de Isabela y enfriando la piel de Adrian, pero ninguno de los dos se quejaba. El pueblo era modesto, con casas de piedra y madera dispersas entre campos de trigo marchito por el otoño. Un riachuelo serpenteaba a través de la aldea, reflejando la luz dorada de la mañana. Apenas había movimiento en las calles empedradas. La mayoría de los aldeanos aún dormían. Adrian desmontó con cuidado y ayudó a Isabela a bajar del caballo. «Aquí estaremos seguros por un tiempo», murmuró, mirando a su alrededor con cautela. Isabela asintió, pero su expresión aún estaba tensa. Sabía que la amenaza no había desaparecido, que el rey no descansaría hasta verlos capturados, o peor aún, separados para siempre. Se dirigieron a la posada más cercana, una construcción sencilla de 2 pisos con un techo de tejas viejas. Un letrero de madera colgaba sobre la entrada, crujiendo con el viento. Adrian empujó la puerta y un olor a pan recién horneado y madera húmeda los envolvió. El posadero, un hombre robusto de barba grisácea, levantó la vista al verlos entrar. «¿Qué se les ofrece?», preguntó con una voz rasposa. Adrian sacó un par de monedas de oro de su cinturón y las dejó sobre la barra. «Una habitación para mi esposa y para mí», respondió sin titubear. Isabela lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que cualquier explicación adicional los pondría en peligro. El posadero estudió las monedas con interés antes de asentir. «Segundo piso, última habitación al fondo. Nadie los molestará si no buscan problemas». «No buscamos problemas», aseguró Adrian, tomando la mano de Isabela y guiándola hacia la escalera. La habitación era pequeña pero acogedora. Una cama de madera con mantas gruesas, una ventana que daba a la plaza central del pueblo y una chimenea apagada en la esquina. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Isabela dejó escapar un suspiro de alivio y se dejó caer en la orilla de la cama. «No puedo creer que estemos aquí», murmuró pasando las manos por su rostro. «Que hayamos escapado». Adrian se arrodilló frente a ella y tomó sus manos con delicadeza. «No hemos escapado del todo», susurró, «pero estamos juntos. Y eso es lo único que importa». Isabela levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. En ese momento, todo el miedo, el cansancio y la incertidumbre desaparecieron. «Gracias por no dejarme atrás», susurró ella. Adrian sonrió y acarició su mejilla con la yema de los dedos. «Nunca lo haría». El silencio que los envolvió era distinto a los anteriores. No era el silencio de la fuga o del miedo, sino el de 2 almas que habían encontrado refugio la una en la otra. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, mientras Isabela dormía y Adrian observaba la plaza desde la ventana, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un jinete había llegado al pueblo. Era un hombre alto, envuelto en un manto oscuro, con botas de cuero gastadas y una espada en su cintura. Su mirada recorrió la posada con la precisión de un depredador. Adrian sintió cómo su pulso se aceleraba. El cazador había llegado. Sabía exactamente a quién estaba buscando, y no se detendría hasta atraparlos. Adrian sintió el peligro antes incluso de que el forastero pusiera un pie dentro de la posada. Algo en su postura, en la manera en que su mirada analizaba cada detalle del lugar, le confirmó lo que ya temía. Aquel hombre había venido por ellos. El cazador de recompensas desmontó con calma, dejando que el polvo de su viaje se asentara a su alrededor. Su manto oscuro se sacudió con el viento mientras avanzaba hacia la entrada. No llevaba insignias ni emblemas del rey, pero Adrian no tenía dudas de quién lo había enviado. Sabía que no podían quedarse. Se giró rápidamente hacia Isabela, que aún dormía en la cama con su respiración serena, ajena al peligro que los acechaba.
Su corazón se apretó en el pecho al verla así, vulnerable, confiada en que ahora estaban a salvo. No podían darse el lujo de quedarse allí un segundo más. Se acercó a ella y le rozó el hombro con suavidad. «Isabela, despierta», susurró con urgencia. Ella parpadeó con sueño, pero al ver la expresión en su rostro, la somnolencia se desvaneció de inmediato. «¿Qué ocurre?» «Tenemos que irnos», dijo Adrian con firmeza. «Ahora mismo». Isabela no hizo preguntas, simplemente asintió. Sabía que si Adrian estaba así de tenso, era porque el peligro estaba demasiado cerca. Tomaron solo lo esencial, las pocas monedas que les quedaban, los abrigos y una pequeña daga que Adrian había llevado desde su escape. No podían cargar más sin llamar la atención. Salieron por la ventana trasera de la posada, deslizándose en silencio hasta llegar al establo donde su caballo descansaba. Adrian lo ensilló con rapidez mientras Isabela se mantenía alerta, pero entonces, la puerta principal de la posada se abrió de golpe. El cazador había entrado. «Busco a un hombre y una mujer». Se escuchó su voz grave desde dentro. «Pasaron por aquí recientemente». El posadero titubeó. «Muchos viajeros pasan por aquí». El cazador avanzó, su tono implacable. «No juegue conmigo, anciano. Sé que están aquí». Adrian apretó la mandíbula. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que revisaran el establo. Montó rápidamente y ayudó a Isabela a subir tras él. «Sujétate», susurró. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cintura, y Adrian espoleó al caballo. Salieron disparados por la parte trasera del establo, atravesando el empedrado con velocidad. Los gritos desde la posada no tardaron en llegar. «¡Ahí están! ¡Deténganlos!». El cazador de recompensas salió corriendo, seguido por 2 hombres armados. En cuestión de segundos, 3 caballos se lanzaron tras ellos. El sonido de cascos golpeando la tierra llenó el aire. El viento azotaba el rostro de Adrian, pero no podía permitirse reducir la velocidad. La carretera era estrecha, bordeada por árboles altos que oscurecían el camino, pero su única opción era seguir adelante. Los perseguidores se acercaban cada vez más. Adrian maldijo en voz baja. No podían huir eternamente. «Agárrate fuerte», le dijo a Isabela antes de tirar bruscamente de las riendas. El caballo giró hacia un sendero secundario, más estrecho y peligroso, donde las raíces sobresalían del suelo como trampas ocultas. Uno de los hombres que los perseguía intentó seguirlos, pero su caballo tropezó con una de las raíces y cayó con fuerza, derribando a su jinete. Ahora quedaban 2. Isabela apretó los brazos alrededor de Adrian, su respiración entrecortada. «No podemos seguir así», susurró. Adrian lo sabía. Pero antes de que pudiera idear un plan, una flecha silbó en el aire y pasó a pocos centímetros de su rostro, clavándose en el tronco de un árbol cercano. El cazador de recompensas había sacado un arco. «Maldición», gruñó Adrian. Otra flecha fue disparada y rozó el brazo de Isabela, desgarrando la tela de su vestido. Ella ahogó un grito de sorpresa, pero Adrian no le dio tiempo de asimilarlo. «¡A la colina!». Tiró de las riendas y dirigió al caballo hacia un terreno más elevado, donde las rocas y la maleza dificultaban la persecución. Los 2 jinetes que los seguían intentaron alcanzarlos, pero en la confusión, uno de los caballos resbaló y cayó. Solo quedaba el cazador. Adrian lo vio avanzar con una precisión implacable. Su caballo era fuerte y veloz, y no parecía dispuesto a dejarse engañar por el terreno. «Voy a detenerlo», susurró Adrian. Isabela lo miró con horror. «No», pero él ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, tiró de las riendas, deteniendo el caballo de golpe. Isabela apenas tuvo tiempo de aferrarse a su cintura antes de que Adrian girara sobre la montura y sacara su daga. El cazador también detuvo su caballo, con una sonrisa burlona en el rostro. «Sabía que te detendrías», dijo con voz grave. «No eres del tipo que abandona la pelea». Adrian bajó del caballo lentamente, sin apartar la mirada del hombre. «Déjanos ir», dijo con frialdad. «No tienes por qué hacer esto». El cazador se echó a reír. «Tu padre pagó muy bien para que te traiga de vuelta. No voy a desperdiciar la oportunidad».
Adrian apretó la mandíbula. El cazador desmontó también y desenvainó su espada. Hagámoslo interesante, príncipe. Pelea conmigo. Si ganas, te dejaré ir. Si pierdes, te llevaré de regreso al castillo, aunque tenga que arrastrarte. Adrian sabía que no tenía elección. Empuñó su daga y avanzó. El primer choque de acero resonó en el aire. El cazador era fuerte y experimentado, pero Adrian no era un simple aristócrata sin habilidades. Había sido entrenado toda su vida en el arte de la lucha, y ahora, por primera vez, luchaba por algo que realmente importaba. El sonido de espadas chocando llenó el bosque. El cazador intentó un golpe directo al pecho, pero Adrian lo esquivó con rapidez y contraatacó con un corte preciso en el brazo del hombre. El cazador gruñó de dolor, pero no retrocedió. Adrian vio la oportunidad y lanzó una patada a su estómago, haciéndolo tambalearse. Con un último movimiento, desarmó al cazador y lo apuntó con su daga en la garganta. El hombre respiraba con dificultad, pero sonrió. «No tienes lo necesario para matarme». Adrian lo miró con frialdad. «No lo necesito». Con un golpe rápido en la cabeza, dejó al cazador inconsciente en el suelo. Respirando agitadamente, corrió de vuelta a Isabela. «¡Vamos!». Ella no preguntó nada. Subieron al caballo y galoparon con todas sus fuerzas, dejando atrás el bosque y la amenaza del cazador. La batalla había terminado, pero la guerra aún no. El viento cortaba como una daga helada mientras Adrian e Isabela cabalgaban sin descanso. La batalla contra el cazador de recompensas había sido solo un obstáculo más en su camino, pero ambos sabían que el verdadero peligro aún los acechaba. No podían quedarse en la aldea, no podían seguir huyendo sin rumbo. Necesitaban respuestas. Cuando la noche cayó sobre ellos, se refugiaron en una cueva oculta entre la maleza. Adrian encendió un pequeño fuego con ramas secas mientras Isabela intentaba calmar el temblor en sus manos. Había sido una jornada agotadora, pero su espíritu seguía firme. «¿Hacia dónde vamos ahora?», preguntó Isabela en voz baja, observando las llamas danzar frente a ella. Adrian permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en el fuego. Sabía cuál era el único lugar al que podían ir. «A la antigua propiedad de tu familia», respondió finalmente. Isabela alzó la vista, sorprendida. «¿Mi hogar? Pero está en ruinas. Lo saquearon cuando mi padre fue acusado de traición». Adrian asintió. «Precisamente por eso. Nadie esperaría que volviéramos allí. Y si tu padre escondió las pruebas que demuestran la verdad sobre la corona, es el único lugar donde podríamos encontrarlas». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Regresar al hogar de su infancia, al lugar donde su familia había sido destruida, le resultaba aterrador. Pero si había una posibilidad de descubrir la verdad, debía hacerlo. Adrian tomó su mano con suavidad, sintiendo su indecisión. «No estás sola en esto», susurró. Ella lo miró y, en su interior, supo que él hablaba con absoluta sinceridad. Así que, al amanecer, partieron hacia lo que quedaba de la propiedad de los Stănescu. El viaje fue largo y peligroso. Evitaron los caminos principales, cruzando por senderos ocultos en el bosque y aldeas abandonadas. El peso de la incertidumbre se cernía sobre ellos con cada kilómetro que avanzaban. Finalmente, después de 2 días de viaje, las ruinas de la mansión Stănescu aparecieron ante ellos. El corazón de Isabela se encogió al ver lo que una vez había sido su hogar. La enorme casa de piedra, que en su niñez había sido símbolo de grandeza y honor, ahora no era más que un esqueleto abandonado. Ventanas rotas, muros cubiertos de enredaderas y puertas desvencijadas que colgaban de sus bisagras. El tiempo y la ira del rey habían convertido ese lugar en una sombra de lo que fue. Isabela descendió del caballo con cautela, recorriendo con la mirada cada rincón. Sus recuerdos la golpeaban con una fuerza brutal. Las risas en los pasillos, las noches junto al fuego, la calidez de su familia, todo perdido. Adrian la siguió de cerca, observando con atención cada detalle. Si tu padre realmente escondió algo aquí, debe haber sido en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. Isabela asintió lentamente. «La biblioteca», susurró.
Mi padre siempre decía que los secretos más grandes estaban entre los libros. Se adentraron en las ruinas con precaución. La madera crujía bajo sus pies y el aire estaba impregnado de polvo y humedad. Llegaron hasta la antigua biblioteca, donde las estanterías aún se mantenían en pie, aunque muchas estaban vacías o destruidas. Isabela recorrió los dedos por los lomos de los libros que quedaban, sintiendo una melancolía profunda. «Aquí hay algo», dijo Adrian de repente. Ella se giró y lo vio inclinado junto a una de las estanterías más grandes. Adrian pasó la mano por los bordes del mueble y empujó con cuidado. Con un leve crujido, la estantería se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una pequeña cavidad en la pared. Dentro, envuelto en un paño viejo, había un pequeño baúl de madera. El pulso de Isabela se aceleró. Adrian lo sacó con cuidado y lo colocó sobre una mesa derruida. Con un poco de esfuerzo, abrió la cerradura oxidada. Dentro, encontraron un puñado de documentos antiguos, algunos sellos reales y varias cartas escritas con la letra del padre de Isabela. Ella tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. «Si alguien encuentra esto, significa que la verdad aún tiene esperanza. El verdadero linaje real fue traicionado, y las pruebas están aquí. El hombre que se sienta en el trono no es el legítimo rey. La historia ha sido alterada para ocultar la mayor conspiración de nuestra nación». Adrian cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de esas palabras. «Esto lo cambia todo», murmuró. Isabela temblaba. «¿Qué vamos a hacer con esto?». Adrian la miró con seriedad. «Si revelamos estos documentos, el reinado de mi padre se desmoronará. Habrá caos, guerra». Isabela bajó la vista. «Pero si no lo hacemos, seguirá gobernando con mentiras». El silencio que los envolvió era abrumador. Adrian sabía que no podían tomar esa decisión a la ligera. Pero antes de que pudiera responder, un ruido en el exterior los puso en alerta. El sonido de cascos acercándose. «Nos encontraron», susurró Isabela, sintiendo el miedo subir por su pecho. Adrian tomó los documentos y los guardó apresuradamente dentro de su abrigo. «Tenemos que salir de aquí». Ambos corrieron hacia la parte trasera de la mansión en busca de una salida alternativa. Pero ya era demasiado tarde. Desde la entrada, un grupo de soldados apareció con antorchas en mano, y frente a ellos, montado en su caballo negro, estaba el rey. Su mirada se clavó en la de Adrian con una mezcla de furia y decepción. «Hijo mío», dijo con voz gélida, «me has defraudado por última vez». Adrian sintió como Isabela tomaba su mano con fuerza. No había escapatoria. El destino los había alcanzado. El viento soplaba con fuerza entre las ruinas de la mansión Stenescu, levantando nubes de polvo que se arremolinaban alrededor de las antorchas encendidas. El resplandor de las llamas iluminaba los rostros tensos de los soldados y el perfil sombrío del rey, que permanecía montado en su caballo negro con una expresión de pura determinación. Adrian e Isabela estaban atrapados. El príncipe sintió cómo el pulso de Isabela se aceleraba mientras ella apretaba su mano con fuerza. No había escapatoria visible. El grupo de soldados bloqueaba la única salida, y el rey, con su mirada helada, parecía haber calculado cada uno de sus movimientos. «Hijo mío», dijo el monarca con voz controlada, aunque la furia contenida vibraba en cada palabra. «Nunca pensé que llegarías tan lejos en tu necedad». Adrian sostuvo su mirada sin miedo. «No soy tu hijo», respondió con calma, con la voz firme como el acero. «No después de lo que has hecho». Los murmullos entre los soldados se intensificaron. La traición del príncipe ya era un escándalo en todo el reino, pero escucharlo decir esas palabras en voz alta era una afrenta directa a la corona. El rey desmontó con lentitud, con la elegancia calculada de un gobernante que aún se creía dueño de la situación. Caminó con paso seguro hasta quedar a pocos metros de su hijo. «Dame los documentos», ordenó con frialdad. «Ahora». Adrian sintió el peso de los papeles ocultos en su abrigo. Sabía que en sus manos tenía el poder de destruir el reino de su padre, de exponer la mentira sobre la que se había construido toda su dinastía. Pero también sabía lo que significaría hacerlo. Si revelaba la verdad, habría caos. No era solo la corona la que caería, sino todo el equilibrio del reino.
Habría disputas por el trono, traiciones, posibles guerras civiles. El pueblo sufriría las consecuencias de una verdad que, aunque justa, traería consigo la destrucción. Isabela lo miró con angustia, como si pudiera leer sus pensamientos. Adrian. Él inspiró profundamente. Si lo que quieres es silenciarme, no servirá de nada, dijo, manteniendo la mirada fija en el rey. La verdad ya ha salido a la luz. Los documentos no son lo único que prueba tu mentira. Yo la conozco. Isabela la conoce. Y tarde o temprano, el rey no la conocerá también. El rostro del rey permaneció inmutable. Si crees que el pueblo se pondrá de tu lado, estás equivocado, respondió con frialdad. Soy su rey. No querrán una guerra. No querrán que su mundo se derrumbe por una historia que apenas recuerdan. Adrian sintió el peso de sus palabras. Su padre no estaba amenazándolo con violencia. Estaba amenazándolo con la realidad. El reino no estaba preparado para la verdad. Isabela le apretó la mano con más fuerza, obligándolo a mirarla. En sus ojos vio amor, pero también entendimiento. Sabía cuál era la única salida. Sin apartar la mirada de su padre, Adrian sacó lentamente los documentos de su abrigo. Los soldados tensaron las manos sobre sus espadas, esperando una orden. El rey extendió la mano para tomarlos. Pero Adrian hizo lo impensable. Llevó los papeles hacia la antorcha más cercana y los dejó caer en las llamas. El fuego se los tragó de inmediato, convirtiendo en cenizas la única prueba tangible de la ilegitimidad del rey. Los soldados contuvieron el aliento. El rostro del monarca permaneció impasible, pero en sus ojos apareció una sombra de sorpresa. «¿Qué has hecho?», susurró Isabela, con un nudo en la garganta. Adrian se giró hacia ella y tomó su rostro entre sus manos con ternura. «Elegí nuestro futuro», susurró. Los murmullos entre los soldados se intensificaron. Algunos parecían aliviados, otros confundidos. Pero lo más importante era que el rey había ganado. O al menos, eso era lo que él creía. Adrian se volvió hacia su padre con una última mirada de desafío. «Tienes tu reino», dijo con voz firme, «pero has perdido a tu hijo para siempre». El rey no respondió de inmediato. Solo lo observó en silencio, como si intentara descifrarlo. Finalmente, dejó escapar un suspiro y miró a sus soldados. «Déjenlos ir». La orden cayó como un trueno entre los presentes. Los soldados se miraron entre sí, sorprendidos, pero ninguno se atrevió a cuestionar al rey. Adrian tomó la mano de Isabela y la llevó hasta el caballo. Sin dudar, la ayudó a montar y luego subió tras ella. El rey los observó partir sin decir una palabra más. Y así, con el fuego consumiendo la última prueba de la verdad, Adrian e Isabela se alejaron del pasado y cabalgaron hacia el único futuro que les pertenecía. Uno en el que solo importaba su amor.